vamos a comenzar con el ciclo. Habíamos hecho ya las presentaciones, mesa redonda en la universidad, la actividad del doctor Bauso, que estuvo espléndida el día anterior. Así que hoy vamos a comenzar con el proyecto de pensar el recorrido histórico de Santiago del Estero hacia la independencia. ¿Cómo hace más acá? No lo voy a ver y me va a agarrar tortícolis. Voy a ir al esfuerzo mío. Sí, ahí está bien, ahí está bien. El recorrido histórico, entonces, decíamos, de Santiago del Estero, de ser una ciudad habitada por negros, una ciudad de castas, a ser un verdadero centro revolucionario. Había dos cuestiones que en la semana me estaban consultando. Una era por qué nosotros hablamos de historia documentada, ¿no? Y bueno, lo cierto es que hay muchas formas de hacer historia, pero para hacer investigaciones y producir nuevos conocimientos, los lugares apropiados son los archivos. El archivo contiene documentos. Ahora, eso no quiere decir que el documento sea la verdad consagrada, ¿no? Entonces, el documento es un documento escrito que ha dejado alguien con una intención, por algo, por alguna cuestión, puede ser repositorios públicos, privados, documentos de gobierno, etcétera, etcétera. Es misión nuestra, los profesionales, hacerlos dialogar a esos documentos, ponerlos en cuestión, es decir, cuestionarlos, interrogarlos, trabajar con ellos casi a contraluz y hacer que de todo ese juego de tensiones escriturarias se vayan produciendo nuevos conocimientos. Lo que es una tarea bastante lenta, bastante compleja, hay que tener mucha paciencia, es muy solitaria a veces. En general es una actividad muy solitaria, ¿no? Pero yo insisto mucho con esto de volver al documento, no transcribir el documento como se hacía antes, tomarlo el documento en sí, sino hacer estos cruces que son tan interesantes y que digamos, un documento puede ser un papel, también puede ser un edificio, también puede ser un monumento, como veíamos cuando trabajábamos en el libro de Solano, el grupo escultórico de San Francisco Solano, ¿no? Digamos, hay distintas cuestiones. Pero para avanzar en el conocimiento histórico, el documento, sea de cualquiera de estos tipos, es fundamental, ¿no? Y lo que nos ha pasado en Santiago es que hemos tenido historiadores que han trabajado, por ejemplo, uno de los historiadores con los cuales vamos a trabajar nosotros, que es Alfredo Gargaro, puede ser Andrés Figueroa también, ¿no? El primero, que ha trabajado mucho con los documentos de distintas maneras. Eran otras épocas, por supuesto. Eran épocas en donde el documento se transcribía y se lo dejaba hablar, ¿no? Dejaba que el documento exprese lo que quisiera expresar y el lector la libre interpretación. Entonces, el historiador, digamos, lo que hacía era encortar el documento, transcribirlo, contextualizarlo y no mucho más allá. Y luego ha venido una época marcada por el revisionismo histórico, básicamente, en donde el documento ha perdido valor como objeto de indagación, objeto de análisis, y digamos, ha sido casi menospreciado, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con toda la época que a nosotros nos concierne en la historia nuestra, de Lulo, bueno, después Luis Alem, que retoma, recordame quién más,
Achával, ¿no? Que son casi los clásicos de la historiografía santiagueña. Uno puede decir que cuando uno piensa en la historiografía santiagueña empieza en Achával, en Alem, en Dilulo. El Dilulo, que a mi juicio no es historiador, digamos, pero bueno, él cuenta cosas, es casi un antropólogo más que un historiador, ¿no? Y esta forma de hacer historia ha quedado como cristalizada en el tiempo y se ha mantenido, ¿no? Entonces, no se han producido grandes novedades respecto de la historia santiagueña, porque en sí unos iban mirando al otro casi un juego de espejos. Entonces, bueno, la propuesta aquí es volver a trabajar con documentos, como les contaba en la presentación. Tenemos una gran desventaja, pero es un desafío muy fuerte. Los documentos, la mayor parte de los documentos con los que ha estado trabajando Gargaro, sobre todo, han desaparecido. Con lo cual la tarea es, bueno, o la encarábamos o no hacíamos nada. Pero no puede pensarse la independencia, el proceso independentista en su bicentenario, sin la figura central del teniente coronel Juan Francisco Borges, ¿no? Y nosotros, bueno, muchas veces charlábamos con Marcelo y lo pensábamos, es una figura enigmática, escurridiza, ¿no? De esas figuras históricas que cuando uno cree que la está alcanzando, se escabulló, se fue como si fuera el agua entre las manos, ¿no? Y es bien enigmática, pero hay algo que en los dos coincidíamos, él pensando en su Borges literario y yo pensando en el Borges histórico. Los dos tienen un perfil, digamos, uno lo trabaja literariamente y el otro se proyecta históricamente, que es el de la heroicidad. Y muchas veces pensábamos cómo pensar el heroísmo, ¿no? ¿Qué es el heroísmo? El heroísmo es el heroico es aquel que hace grandes cosas. Sí, puede ser, es una forma de mirarlo. Pero hace poquito me regalaron un libro y leí 10 páginas, pero es un libro que prometo devorarlo el fin de semana, que se llama Las Memorias de Adriano, de Marlene Yourcenar. Claro, hay ese nombre rarísimo de cómo es, a ver, Margarita, él lo pronuncia bien, yo no. Claro. Bueno, la autora ahí trabaja el tema del heroísmo y lo da desde otro perfil, ¿no? Desde el heroísmo como aquel que tiene ilusiones, tiene grandes ideales y que pese a las dificultades logra mantenerlas con mucha coherencia. Bueno, como si pareciera que no hay barrera que se le pueda interponer, ¿verdad? Y de algún modo yo podría pensar que cuando nosotros imaginamos a Borges accionando, a Borges en el terreno, tiene esos rasgos de heroísmo, ese tipo de heroísmo, ¿no? Cuando hay un ideal, cuando hay una cosa que al hombre se le pone en la cabeza, que está fundada, por supuesto, en lo que él cree que es verdad, y que además hay actos que después vamos a ver que lo pintan como un tipo que pensaba la patria en grande, ese concepto tan abstracto de patria, ¿no? Que si ahora nos cuesta pensar, se imaginan cuando estaban haciendo qué cosa sería la patria, pero que pensaba así en el bien general, en la patria en grande, y no en la cuestión más pequeña, más mundana o más doméstica. Doméstica, exactamente.
¿viste? Cuando él deja pasar el cargamento de carretas y de monedas, carretas con armamentos y monedas, y dice, me dirán revolucionario, me dirán sublevado, pero nunca me van a decir ladrón, ¿no? Y me parece que ahí está el encanto y el desafío de poder rastrear este personaje. Es como prometeico, ¿no? Cuando vos hablas del héroe, yo pensaba en Prometeo. El Prometeo sabe que él va a robar el fuego de los dioses para dárselo a los hombres. Y con mucha astucia lo hace. Y después tiene que quedar colgado, crucificado en una montaña, y una águila todos los días le viene a comer el hígado y toda la noche le crece para que le vuelva. ¡Ay, Dios mío, qué asqueroso! Pero esto del sacrificio, porque aquí es sacrificial. Sí. Termina siendo sacrificial. Sí. Ahí, por ahí no sé si el tema de lo del héroe tiene que ver con lo sacrificial, que no es el prócer. No es el proceso, yo no... No es un prohombre, no es el que pone en juego su vida, su cuerpo, su honor, todo, su fama, sus bienes, sus ideales, todo. Por un proyecto. Por un proyecto, y no lo abandona, aunque eso signifique su muerte, ¿no? Es muy fuerte eso. Y eso pasaba cuando decían lo del que ¿por qué deja pasar las armas que son para... Se las puede haber quedado, pero y una carreta llena de caudales. Caudales respeta todo, es decir, porque tiene esa visión sobre el proyecto nación, no sé si nacional o lo que quiera llamarse. No todavía, pero el proyecto de la patria, digamos, el proyecto de la patria grande. Que no tiene que ver con su lucha independiente, es lucha local de autonomía. Claro, la lucha local la considera inferior o secundaria en relación al gran proyecto nacional, que era la independencia, ¿no es cierto? Que era la independencia. Nosotros señalamos acá siete puntos que ustedes los pueden ir mirando, ¿no es cierto? Que no los vamos a leer, no vamos a hacer como los chicos cuando rinden examen, que leen lo que está ahí escrito. Pero sí señalar que del primer punto lo que vamos a poner mucha atención es en la mirada analítica, racional y reflexiva, ¿no? Digamos, esa va a ser nuestra mirada. Del segundo punto, me interesa esto de el traer al presente estos acontecimientos negados, olvidados o relegados. Son tres conceptos distintos, ¿no? La historia puede negar un acontecimiento, puede olvidarlo simplemente o puede relegarlo. Son tres acciones conscientes que el que escribe historia lo hace o no lo hace, ¿no es cierto? Negarlo es tomar una posición cuasi ideológica o ideológica directamente, donde la ideología prima sobre la construcción histórica. Olvidados, bueno, qué sé yo, el otro día les decía de un autor santiagueño que dice que al principio del siglo toda la gente de Santiago era toda blanca. No había negro, no había indio, no había nada, no había mestizo, no había nada de nada, ¿no es cierto? O la Echea y Alcorta. Don Baltasar o la Echea y Alcorta. Ahí está negando, fíjense, que está tomando dos de estas acciones. Está negando a una parte de la sociedad, a la que no ve, a la que invisibiliza con su negación, y también está dejando en el olvido la historia de Santiago, que la historia está construida sobre un pequeño núcleo blanco, blanco, digamos, blanco isabelino le llamaría en las pinturerías, un blanco teñidito, y la mayor parte de la población que es de origen negro. Cuando desaparecen los indios vienen los negros como aquí como cualquier parte, ¿no es cierto?, a reemplazar la mano de obra. Pero creo que entre los tres conforman un trípode peligroso al momento de pensar la historia con sentido crítico, ¿no es cierto? Porque estaríamos haciendo, es decir, yo no lo pongo porque no me gusta la cara, porque no me gusta cómo piensa, porque no me gusta, bueno, yo lo dejo, me lo olvido, qué sé yo, me olvidé el documento, no sé dónde lo puse. Son acciones, le quiero decir esto, son acciones ex profeso que se producen en la escritura. Y esto ha pasado con Borges,
¿no? Cuando ustedes hablan o han escuchado, a ver, cuando tenían en cuarto grado el manual, ¿cómo se llamaba? ¿El Santiaguito? El Santiaguito, ¿qué les decía de Borges? Santo Domingo. Y el pobre hombre, bueno, avancemos un poco más acá, entonces avancemos sí, qué sé yo, bueno, a ver, lo tildan de loquito, ¿no es cierto? Es el loquito de la historia. Entonces, ahí reúne esto, ¿no? Negado, olvidado, relegado, esto pasa con Borges. Y cuando estas acciones, un historiador lleva a cabo estas acciones, está construyendo un determinado relato histórico, poniendo y sacando a quien no le gusta, no le simpatiza, no coincide, no hago algo, ¿no es cierto? Pone y saca. Es cierto que la historia no es objetiva, la historia la escribe la gente, ¿no? Y desde ese lugar la historia atraviesa, digamos, la historia que escribimos está atravesada por nuestras experiencias, por nuestras vivencias, por el medio en el que vivimos. Hay muchas cuestiones que van atravesando la escritura de la historia. Y los objetivos, en todo caso, estaría en contar la verdad de lo que el historiador encuentra en sus búsquedas documentales, lo que no encuentra, lo que le queda vacío y lo que tiene que decir, ¿saben qué? Esto no lo sé, no encuentro, no hay, qué sé yo. Entonces, en ese sentido, sí, la objetividad tiene que estar y no contestar cualquier cosa. Bueno, vamos a reflexionar sobre el rol de Borges a nivel... Si bien yo me voy a referir a Santiago, básicamente Borges es un hombre que se nos desplaza, se nos mueve, ¿no? Por ahí vamos a estar corriendo detrás de él, va a estar en Salta, va a estar en Buenos Aires, va a estar en el litoral, y va a estar no sé dónde, muchas veces no sabéis dónde está Borges, decíamos, ¿dónde se nos fue? Bueno, entonces, es decir, acá ocupamos también, estamos recorriendo tras de él, o con él, la región. Y es importante, porque como líder regional fue importante. No habrá tenido la importancia de Güemes, que por fin hay un feriado que lo recuerda, maravilloso. Tenemos a alguien del norte que aparece en los feriados. Ojalá los chicos les enseñen en las escuelas quién fue Güemes. Muy amigo de Borges, por otra parte. Muy amigo de Borges. Descubrieron que cada vez que lo ponían preso, Güemes se la ingeniaba para sacarlo y para llevarlo al lado de él. Trabajaba mucho al lado de Güemes, ¿no? Bueno, a ver, pasemos. Pasemos. La idea de una lectura política de una cultura federal, ¿no es cierto? Es decir, ampliamos los horizontes. No nos quedamos en los localismos cerrados y tampoco miramos esto desde lo nacional, porque si no, esto sería la cosa más aburrida del mundo. Si volviéramos a pensar lo mismo que dicen los libros de texto, vamos acá y leemos un libro, ¿no? También pensamos en materia de divulgación, cómo es esto que nosotros estamos promoviendo o investigando se divulga. Es material de estudio, es material de lectura en los diarios, en los documentos, en las casas y demás, ¿no es cierto? Y luego, cómo pensar como Borges también fue un hombre que contribuyó a redefinir los espacios nacionales. ¿Está? Bueno, todo el tiempo ustedes me van a escuchar hablar de distintas formas de analizar la historia, de distintas corrientes, cómo lo mira uno, cómo lo mira otro, fundamentadas, son válidas, podemos discutir con ellas también, y cómo eso se conecta con los fundamentos de las acciones públicas en los asuntos comunes. Bueno, fomentar el estudio de áreas expuestas, ¿no? Y otras relacionadas o no. Y esto me parece que es fundamental, digamos, estamos pensando en la formación de ciudadanía. Esto que decíamos allá al comienzo de nuestra gestión, ¿no? Desde cuántos lugares pensar cómo formar ciudadanía, ¿no?
Y cuando hablamos de la independencia y hablamos del rol importantísimo de Santiago del Estero y hablamos de Borges como una figura central, pero Borges y todo el resto, Borges y el pueblo que lo acompañaba, que lo contenía, que lo seguía, ¿no es cierto? Borges lo que estaba haciendo era formar ciudadanía, muy tempranamente formar ciudadanía. Es decir, Borges los convenció, pudo convencerlos de que la patria valía la pena. Y cuando vinieron las primeras tropas desde 1810, desde Córdoba, los escritos son maravillosos porque dicen, el pueblo entero salió a recibirlos, a vitorearlos y a gritar viva la patria. Entonces venían los jefes militares, Ortiz de Ocampo y toda la gente de la primera junta que anduvo por acá, Castelli. Bueno, decía, ¿qué pasa en Santiago? Y yo transformaría la pregunta, ¿quién pasó en Santiago? ¿No? O sea, ¿cómo en 2 años de actividad Borges pudo, con palabras llanas, como él hablaba así con palabras de un hombre sencillo, como era, y desde la milicia pudo convencer a un pueblo, que hoy Rodolfo les va a contar justamente cómo era ese pueblo, dormido, sacrosanto, era una cosa de sí le pertenezco, yo soy súbdito del rey, estoy feliz de ser súbdito del rey, a convertirse en esto, ¿no? A un pueblo que sostiene la revolución. Bien, y la última. Jorge, por favor, no se me vaya. Bueno, esto que quienes han estado en mis clases o han sido mis compañeros me conocen, ¿no? Estamos convencidos que la historia es un tema abierto. Desde todo punto de vista es un tema abierto. No hay nada que a mí particularmente me cueste más que escribir una conclusión. Cuando me dicen, Rosy, escribir una conclusión, digo, no puedo escribir una conclusión. La historia es un tema abierto. Bueno, académicamente nos piden que damos conclusiones. Vamos a evitar los dogmatismos. Y esto, acá le vamos a dar una pelea fuerte a los dogmatismos, ¿no? O sea, ¿me entienden, no? Bueno, perfecto. Vamos a apelar a la duda metódica. Es decir, yo siempre les digo, no se queden ni siquiera con la palabra mía. Siempre duden, porque la duda los va a llevar a investigar más, a buscar más. ¿Está? Yo les estoy planteando una forma de mirar, pero, a ver, ni siquiera con esa palabra se queden. Y por ahí construiremos buenos ciudadanos. Bueno, la crítica, la idea de la crítica. Hay que ser buenos lectores, hay que apelo a esta función de leer mucho. Cuanto más se lee, más se puede decodificar la realidad, ¿no es cierto? Y más sentido crítico tendremos sobre lo que estamos leyendo. Y que nos permita acercarnos a modelos históricos que sean más flexibles. Yo me acuerdo una vez, un señor importante de acá, cuando le fui a hacer una pregunta, me palmeó y me dijo, vaya, mijita, ese tema ya no se investiga más, pero ya lo escribí todo yo. Bueno, digamos que esa experiencia me lleva a decir, seamos más flexibles, ¿no es cierto? Tengamos modelos históricos más flexibles, basados en la razón. Yo me niego, por más que soy bastante... No era eso lo que iba a decir. Yo me quería referir a un postmodernista. Por más que tengo muchas cosas del postmodernismo en el sentido de la ruptura del paradigma y todo lo demás, todavía pienso que la razón es la base de la historia, ¿no? Todavía ando por esos lados. Y sustentado en la prueba documental. Pasemos. Bueno, en este primer encuentro, ¿qué vamos a ver? Les decía antes de que se fueran las apariencias no sé dónde. En este primer encuentro, o sea, no es posible pensar, miren, Santiago del Estero, desde principios del 1700, y ahora les voy a decir nada más que hasta 1820. Pero cuando venga la autonomía, les voy a decir hasta 1850, si uno no pone en contexto de lo que ocurre en Santiago las reformas borbónicas y el impacto que han tenido en Santiago del Estero.
¿Por qué? Porque los hombres, esos hombres que nosotros veíamos venir cuando trabajábamos, que llegaba Juan Pérez, llegaba Domingo Palacio, llegábamos Juan de Achával, y estos hombres, ¿quiénes son? Y bueno, comerciantes, decían, todos agentes borbónicos que han llegado, hasta el momento he contabilizado 37 a lo largo, desde 1720 hasta 1800 que han ido llegando, hombres solos que son agentes del orden borbónico. Son agentes del orden borbónico. Entonces hay que contextualizar, es decir, muy brevemente, no nos vamos a poner acá a estudiar las reformas borbónicas, pero brevemente saber qué eran, cómo impactaron en Santiago del Estero, ¿no es cierto? Y los orígenes de la familia de Manuel Pedro Borges, su actividad militar, mercantil y capitular. Luego, en un segundo momento, vamos a través de la figura de Borges, de Manuel Pedro, que es el padre de Juan Francisco, ¿no? Borges el llegado, Borges el borbónico, digamos. El portugués borbónico, ¿no? Una cosa ahí que es difícil de construir y de reconstruir. Vamos a mirar la ciudad, una ciudad de castas, vamos a mirar el cabildo. ¿Por qué? Porque los borbónicos que llegaban eran hombres solteros, muy bien posicionados en el campo militar, en el campo del comercio, ligados al comercio monopólico, ultramarino, ¿no es cierto? Entonces eran hombres de fortunas. Se casan con las niñas de la élite criolla. Cosa que estaba prohibida, pero vieron que en Santiago todo lo prohibido se hace. Bueno, eso es norma y ya está, digamos, eso siempre fue así. Desde cuando llegaban las ordenanzas se destocaban, se ponían de pie, decían acato, se sentaban y decían, pero no cumplo. Bueno, desde ahí vamos así. Entonces, el cabildo siempre fue un lugar de disputas. ¿Por qué? Porque ambos, suegro y yernos que ingresaban en el cabildo, por supuesto, podían comerciar juntos, podían comer, podían pasear, casarse, tener un montón de hijos, ser familia, ser padrino, madrina, todo lo que ustedes quieran. Pero en el cabildo se peleaban a muerte. ¿Por qué? Porque el objetivo de los borbónicos, de la corte borbónica, era cooptar ese cabildo que estaba a su vez cooptado por las familias criollas. Y luego vamos a ver los escenarios urbanos de una ciudad oscura. Las fiestas barrocas, la élite, la participación popular subalterna, etc. Bueno, esto es un poquito aburrido, pero vamos a ver quiénes son los hombres principales. Sí, yo sé, es aburridísimo, pero chiquitito, ¿no? No los voy a matar mucho. Bueno, todas las reformas borbónicas, en el espacio que vamos a estudiar, aclaramos eso, no es que las reformas borbónicas se extiendan todo ese tiempo. Teóricamente terminaron en 1810. En Santiago terminaron en el 51 y si no en el 75. Vamos a ver. Abarca estos reinados, es la Casa Borbón. Es cuando muere el último rey de la Casa de Austria en España sin descendencia, y entonces asume la Casa Borbón. Y estos son los reyes. Felipe V, que tiene una actividad sumamente importante. Por acá está la Paz de Utrecht, los que saben un poco de historia saben, son las guerras de sucesión, es aburrido todo eso, la Paz de Utrecht y demás, pero que tiene una actividad muy importante en cuanto a la reorganización del espacio militar. Salen los castellanos, salen los aragoneses de la corona y entran los navarros, entran los vascos y todos los que los ayudaron a Felipe, que es todo el norte de España. Todos esos van a formar parte de la corte y vamos a tener aquí una cantidad de vascos que estamos investigando, pero es impresionante la cantidad de vascos borbónicos que hay en Santiago del Estero. Bueno, Fernando VI pasa sin pena ni gloria, no lo vamos a tener mucho ahí, un reinado. Carlos III es el hombre de las grandes reformas borbónicas. Entonces muchas veces se considera que las reformas borbónicas empiezan con Carlos III.
¿Pero por qué? Porque es a partir de su reinado donde en América, el impacto en América es más fuerte. O sea, la creación del virreinato, el sistema de intendencias, la libertad de comercio, etcétera, etcétera. Nosotros, por nuestra esquema, vamos a ir acá. Y Carlos IV a ustedes les va a resultar muy conocido porque fue el de la farsa de Bayona. A ver, Carlos IV lo corona emperador, ¿no? Entonces, como eran absolutistas, eran emperadores por voluntad de Dios. Pero resulta que invadió Napoleón. Napoleón le tocó la puerta a Carlos IV y le dijo: permiso, voy a pasar con 10.000 hombres para Portugal, ¿me deja, señor Carlos IV, señor rey? Pase usted, como no, le dijo Carlos IV. Y cuando estuvo Napoleón con los 10.000 soldados adentro de España, le dijo: me permite su corona, señor Napoleón, señor Carlos IV, ¿ve? Es decir, lo obligó a abdicar en favor de su hijo Fernando VII, y a su vez le dice a Fernando VII: don Fernandito, escúchame, yo te mando una temporada de vacaciones a Francia, al sur de Francia, que está lindo, vos dame la corona, yo se la pongo a mi hermano. Contado en buen criollo, ¿verdad? Esto en la ciudad de Bayona se conoce como la farsa de Bayona, porque es abdicación de abdicación para coronar al hermano de Napoleón Bonaparte, que era conocido como José Pepe Botella. ¿Se imaginan lo de Pepe? Lo de Botella, digo. Lo de Botella, bueno, seamos caritativos con Pepe. Bueno, y después Fernando VII, que es el que atraviesa todas las revoluciones americanas, ¿no? Desde la primera en 1808 y la nuestra, que es, digamos, la Río de la Plata, que es la que se sostiene, pero que también tiene ahí en 1808, quien disfruta 5 minutos de la corona, después se va a pasar una temporada a Francia, vuelve en el 13 y está hasta el 33, y es cuando intenta reconquistar los territorios americanos, ¿verdad? Y ahí toda la campaña de San Martín, de Bolívar, etcétera, etcétera, que es la que les da el contexto internacional y le cobra sentido. Vámonos.